Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en un programa más de Creativarte. Recuerda que es un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis y estamos en CEPA, aquí está, CPAPP en Facebook y en YouTube estamos como Creativarte-bajo. Y bueno, pues recuerda que si puedes darnos un like, síguenos, una manita, ¿no? En YouTube. Y bueno, pues en CEPAP, en Facebook, en el Centro Psicoterapéutico de Arte, Psicología y Psicoanálisis, poco a poquito, cada vez más, hay más seguidores y gente que se nos está eh, agregando, ¿no? A este mundo del arte, de la psicología y el psicoanálisis. Bueno, recuerda que yo soy psicoanalista y algo de artista, ¿no? Ya por, por identidad, por identificación familiar. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener conmigo nuevamente a la maestra en psicoanálisis y aparte además es poeta y escritora. Ella es Carmen Asenet Castañeda, que bueno, pues ya desde hace mucho, desde hace 6 años, que tiene 7 el programa, pero desde hace 6, está con nosotros en Creativarte, _, ¿no? Y en CEPAP. Y bueno, pues hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Beth, muy buenas tardes, encantada de estar nuevamente en Creativarte nuevamente para compartir con todo tu auditorio un tema muy importante y que es necesario que lo abordemos. Y que el tema precisamente se llama Brain Fog, que es la niebla mental, un episodio que vivimos después de los que ya hemos tenido COVID-19. ¿Qué es la niebla mental? Bienvenida, Carmen, adelante. Pues muchísimas gracias. Espero que este tema sea de interés para todo nuestro auditorio. Mira, recientemente, antes incluso de que entráramos pues a esta pandemia tan desafortunada que hemos tenido que atravesar desde pues ya casi 2 años y medio, la Organización Mundial de la Salud había llamado la atención respecto de que estamos en una pandemia, así con esas palabras, en lo que se refiere a salud mental. De hecho, se tienen registros de que al menos 1 de cada 10 personas tenía algún tipo de trastorno mental o de los llamados trastornos mentales derivados de la vida cotidiana, de la vida moderna. Y bueno, pues entre ellos se encuentran los trastornos del sueño, los trastornos depresivos, los tan llamados ataques de pánico o todos estos trastornos que derivan de la ansiedad, como las fobias, como las obsesiones y algunas de estas situaciones. E incluso, bueno, pues estaba observando que las cifras que derivaban de suicidio se estaban incrementando terriblemente, ¿no? De tal manera que, bueno, pues se tenía ya contemplado que se iba a atravesar una pandemia en este sentido. Fíjate que incluso para el año 2021 se decreta pues ya una alerta. Se llama la atención a todos los países miembros de las Naciones Unidas, pues a que tomen cartas en el asunto. Y derivado de ello, se estableció que estos países tenían que hacer investigaciones y derivar en acciones con objetivos estratégicos que permitieran de alguna manera pues atender esta situación, tal que en febrero del 2021, si ustedes recuerdan, aquí en México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través del Diario Oficial de la Federación, pues dio a conocer que en adelante las organizaciones, todas las empresas, tenían que reportarle acciones muy concretas, qué estaban haciendo, qué implementos ponían para que los riesgos a la salud mental de los trabajadores disminuyeran. Y esto derivado a que se contabiliza el hecho de que
3 de cada 10 incapacidades laborales tienen que ver con cuestiones depresivas o con cuestiones de mobbing laboral o con cuestiones de llamado síndrome de burnout o del quemado. Y entonces, bueno, pues en México se implementa que la norma 035 exige entonces a las organizaciones que tienen que reportarle acciones muy concretas para tratar con los trabajadores, ¿no? Y en esas estamos, pues, cuando se viene la pandemia. Y entonces tenemos nosotros que afrontar situaciones que todos conocemos, que son pues todo lo que está ocasionando, por un lado, la infección del virus, la real, la física, la que estamos viviendo y la afectación a nuestra salud, todo lo que se derivó, pero además modificó nuestra vida, nos puso en situaciones de estrés, obviamente nos planteó muchas incertidumbres que no supimos gestionar, o no es por lo inesperado. Y al no saberlos gestionar y además ante una situación de riesgo tan real, porque pues no nada más estaba en riesgo nuestra salud, sino incluso la vida, no solamente estaban en riesgo nuestros trabajos o nuestras situaciones económicas, sino nuestra vida en general, pues eso motivó obviamente que pues se nos vinieran o se incrementaran todos estos trastornos mentales que te comento, ¿no? Entonces, sufrimos de trastornos de sueño, por supuesto, ¿no? Durante ese periodo que estuvimos recluidos en casa, se trastocaron nuestros horarios alimenticios, se trastocó nuestro estrés, ¿no? Tuvimos pérdidas reales, pérdidas de seres queridos, pérdidas de la salud, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas de empleo, pérdidas de nuestras situaciones, pues incluso sociales, ¿no? Nuestra red de amigos y demás, muchos se perdieron. Entonces, todo esto incrementó la ya de por sí, ¿no? Ola de trastornos mentales que ya existían. Entonces, pues bueno, alerta a la Organización Mundial de la Salud que todo esto nos está impactando, ¿no? Y entonces, de manera lateral o de manera conjunta, pues resulta que derivado de toda esta situación, hoy en día están detectando que se está incrementando algo que se llama deterioro cognitivo leve y que, bueno, pues le pusieron el nombre de brain fog, también conocida, bueno, que lo podemos traducir al español como niebla mental. Y bueno, pues de esto es de lo que queremos hablar, de cómo todas estas circunstancias que el día de hoy estamos enfrentando, sumadas con lo que ya se traía, están provocando que la mayoría de las personas enfrentemos este deterioro cognitivo leve llamado brain fog o niebla mental, o con la perspectiva o la idea de que en el futuro esto se vaya incrementando. Obviamente esto nos pone a todos los profesionistas de la salud mental pues en la disyuntiva de que tenemos que entrarle a conocerlo, tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos para que en nuestra consulta pues podamos atender como psicólogos pues todo lo que se derive de ello. De hecho, hoy los científicos o los investigadores que están muy vinculados con toda esta parte nos están aconsejando que a los psicólogos sí o sí tengamos que hacer una evaluación de brain fog a todos los, pues nuestros consultantes, a todos, para saber en principio cómo atravesamos toda esta pandemia y cuáles son las consecuencias que a nuestra salud cerebral ha traído todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si me permites, quiero compartirles algunas láminas. Déjame ponerlo en compartir, perdón. Sí, por favor. Ok. Para que, para que podamos visualizar un poquito esto que te estoy comentando, ¿no? Entonces, bueno, se llama brain fog, se traduce, repito, como niebla mental, también se llama síndrome disejecutivo. Y ahorita te voy a platicar por qué, ¿no? Entonces, bueno, se trata de que nosotros estamos trabajando en la salud mental y nosotros entendemos por salud mental, pues ya te comento, ¿no? Todas estas situaciones que están alterando nuestra vida cotidiana y que de alguna manera hacen
que nosotros estemos perdiendo la forma adaptativa de relacionarnos con el medio ambiente, ¿no? Es decir, bueno, cuando nosotros evaluamos toda la salud mental de nuestros consultantes, lo primero que hacemos es revisar qué tan funcional está siendo esta persona en las diferentes áreas de su vida, cómo está su pensamiento, cómo están sus relaciones sociales, cómo están sus relaciones afectivas, cómo está interactuando socialmente con los demás, cómo están sus relaciones laborales, qué tanto está siendo productivo, qué tanto esto a él le permite ser autosuficiente, ¿no? Qué tan bien está alimentándose, qué tan bien está durmiendo, qué tan bien está cuidando de su salud, porque eso para nosotros es un parámetro de su funcionalidad. En la medida que él pueda ser funcional, pues obviamente va a poder adaptarse mejor a las demandas del medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, pues las demandas que le exigen, pues son esos ajustes precisamente, ¿no? De que pueda trabajar o que pueda estudiar, que pueda tener una relación de pareja, que pueda ser productivo, que pueda disfrutar también de la vida y de sí mismo, que pueda cuidar de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros evaluamos todo eso para determinar si existe alguna alteración que no se lo permita. Entonces hablamos de estos trastornos de los que ya te hablaba. Entonces, pero esto no podemos nosotros dejar de relacionarlo con, bueno, pues con cómo, ¿no? De alguna manera nuestro cerebro está funcionando, porque nuestro cerebro, no se nos olvide que es el control de mando que nos permite interactuar al final de cuentas con nuestro medio ambiente externo. Nuestra función cerebral es la que nos va a permitir responder a esos estímulos del medio ambiente. En principio es el que nos va a ayudar a interpretar toda esa información, la va a recibir, la va a decodificar y luego, de acuerdo con nuestras experiencias previas, de acuerdo con nuestra memoria a corto y a largo plazo, de acuerdo con nuestra propia personalidad y con toda nuestra individualidad, respondemos a toda esa información del medio ambiente, ¿no? Entonces se vuelve muy importante que nuestro cerebro sea sano, que nosotros tengamos funcionando, bueno, pues nuestra función cerebral. Y eso, pues, hace triángulo con la salud cognitiva. Finalmente, en el cerebro se llevan a cabo nuestras funciones cognitivas. Y repito, nuestras funciones cognitivas son las que nos van a permitir adaptarnos al medio ambiente y responder a él de manera adaptativa, de manera funcional o no. Entonces, esto es lo primero que nosotros hacemos, ¿no? Saber que la salud es un triángulo, que la parte física está íntimamente relacionada con la parte cognitiva y con la parte social, ¿no? Por eso decimos que somos entes biopsicosociales. No podemos nosotros entender al ser humano como únicamente resultado de sus funciones cognitivas, tampoco únicamente de su área afectiva ni de su área conductual, sino que, bueno, pues las tres están íntimamente relacionadas y si se lastima una, pues evidentemente se van a lastimar las otras dos. Entonces, bueno, pues si nosotros no tenemos una salud cerebral, no tendremos una salud mental ni una salud cognitiva. Si no tenemos una salud cognitiva, pues no tendremos una salud mental ni una salud cerebral. Entonces, este es el primer planteamiento, ¿no? Derivado de esto. Entonces, bueno, pues aquí, si hablamos de cognición, que es finalmente, pues, el motivo que nos ocupa con el Brain Fog, pues tenemos que hablar de estos tres aspectos muy importantes, ¿no? Recordemos que nuestra cognición va evolucionando durante diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Nosotros no nacemos con nuestras capacidades cognitivas plenas, sino que se van desarrollando a lo largo de nuestros primeros años de vida conforme nos estimula el medio ambiente. Llega una edad por ahí de los 25 años, por la postadolescencia, que ya, ¿no? De alguna manera se dice que termina de madurarse nuestras funciones cognitivas y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que aceptar que dependiendo de la calidad de vida que tengamos, se va a ir deteriorando más rápido, más lento, pero ese deterioro es inminente. Entonces, bueno, ¿qué aspectos están involucrados
en este deterioro, ¿no? Entonces quiero compartirles algunas reflexiones respecto de estas tres áreas, ¿no? La primera de ellas, bueno, pues, ¿qué implica el envejecimiento poblacional en este deterioro cognitivo? ¿Cómo afecta la salud mental en general, ¿no? Esta ola que ya les comentaba yo de trastornos pues, mentales, y obviamente esta situación actual por la que atravesamos, que es la pandemia. Y estas tres cosas afectan o llevan directamente al tema que quiero compartirles, que es el brain fog, ¿no? Entonces, bueno, primero, bueno, pues puntualizar. ¿Qué entendemos cuando hablamos de procesos cognitivos? Entonces, pues los procesos cognitivos, repito, pues son todas aquellas operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para que pueda procesar la información que recibimos del medio ambiente y que pueda responder de una manera adaptativa. En psicología dividimos los procesos cognitivos en básicos y superiores, y bueno, pues son estos, ¿no? Los básicos es la sensación, nuestros sentidos, cómo captamos la información de las vibraciones auditivas, luminosas, olfativas, gustativas, del tacto, cómo las mandamos a través de nuestro sistema nervioso periférico y central al cerebro, y cómo allí, bueno, pues se quedan, ¿no? Como huellas mnémicas en la memoria, se atienden, etc. Y luego, eso es como, digamos, la materia prima para que se lleven a cabo los procesos cognitivos superiores que nosotros decimos que es, pues, todo lo que tiene que ver con lenguaje, con pensamiento, con razonamiento, ¿no? Que son digamos, las funciones mentales superiores. A eso nos referimos cuando hablamos de procesos cognitivos, ¿no? Que repito, bueno, pues no nacemos con ellos, nacemos con la capacidad de poderlos desarrollar, pero que se van madurando y van evolucionando hasta alcanzar su máxima expresión conforme pues vamos nosotros interactuando con el medio ambiente. Y dentro de los procesos cognitivos superiores, específicamente en un área del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que está en esta parte de nuestro cerebro, encontramos que se ubican lo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos permiten las actividades de nuestro día a día, ¿no? Es nuestra memoria de trabajo, la planificación, nuestro razonamiento, flexibilidad, toma de decisiones, estimulación, ejecución dual, o incluso esta capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, que es el dichoso multitasking, ¿no? Multitarea. Si yo quiero cocinar, si yo quiero elaborar un plato de cocina, es planificación, porque yo necesito tener la memoria de qué ingredientes, qué va primero, qué va después, cuánto tiempo lo dejo en la lumbre, a qué horas lo quito, ¿no? Que la pizca de sal, eso es planificación. Desde también en la mañana yo levantarme y decir, oye, es sábado, hoy no tengo trabajo en la mañana, hoy solamente trabajo por la tarde. O decir, no, pues sí, hoy tengo que ir a la lavandería, hoy me toca trabajo, hoy voy a ir a ver a mi mamá, hoy voy a ir al centro, hoy me tocan compras, me voy a ir por este camino, me voy a ir por este otro, tomo el coche, voy a manejar, sé manejar o no sé manejar, me tengo que tomar tal ruta de transporte público, voy a ver a tal persona en tal lugar. Todo eso nos lo facilita nuestro corteza cerebral a través de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de cognición, por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que, pues, esto se puede afectar de repente, como lo hacemos de manera automática, no nos damos mucha cuenta de lo importante que es para que nosotros desarrollemos nuestras actividades diarias, hasta que empezamos a detectar que algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar cuando hablemos de cognición.
Y entonces les decía yo que quería abordar el deterioro de estas funciones a partir de estos tres aspectos, ¿no? La pandemia, el envejecimiento poblacional y la salud mental. Y hablando específicamente del envejecimiento de la población, bueno, ya les comentaba, ¿no? Llegamos a un punto en el que nuestras funciones cognitivas llegan al tope, a su máxima maduración, pero luego se viene un declive por la edad. Entonces empecemos a perder funciones, empezamos a perder capacidades mentales, empieza a deteriorarse nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Y entonces, bueno, pues devienen alteraciones en la memoria, empezamos a tener olvidos, empezamos a tener problemas en el lenguaje, empezamos a tener problemas de concentración, y eso va a ser más retardado o menos retardado dependiendo con nuestra reserva cognitiva. ¿Qué es reserva cognitiva? Pues la calidad de vida que yo he tenido durante mi vida previa. Entonces, si yo tengo una vida donde pues tengo buena higiene del sueño, llevo una alimentación que permite llevar nutrientes a mi cerebro, si yo tengo más o menos una vida ordenada, si además, bueno, pues realizo actividad física, pero si además alimento mi cognición, por ejemplo, con actividades complejas como resolver rompecabezas o jugar videojuegos que me permitan tener acciones estratégicas. Si yo leo, si estoy en constante aprendizaje de cosas nuevas, voy a incrementar un reservorio. Esa reserva cognitiva me va a ayudar a hacerle frente de una buena manera pues al deterioro normal, y entonces me voy a ir deteriorando más lentamente. Pero si yo no tuve todo eso durante mi vida, puede ser que el deterioro cognitivo por causa de la edad se venga más rápido. Y entonces pueden devenirse demencias, ¿no? De todas las demencias que encontramos en el DSM, que ahora ya el DSM-5 no habla de demencia senil, habla de demencia y le pone apellido, ¿no? Demencia por Alzheimer, demencia por Parkinson, demencia por, ¿no? O Alzheimer o Parkinson. Y aquí la cuestión es un tanto grave o un poco de llamar la atención, una bandera roja, porque la Organización Mundial de la Salud está previendo que en los próximos años la pirámide poblacional se invierta y entonces tengamos una mayor cantidad de población de 60 años y más. Se espera que para 2050 el número de personas que tengan de 60 años y más va a llegar, fíjense, en 1990 la OMS contabilizaba 500 millones. Para el 2050 se espera una cantidad de 2.100 millones de personas que van a requerir, por supuesto, que se les atienda en estas dimensiones, ¿no? Acuérdense, les estoy comentando aquí demencia, Alzheimer, Parkinson, etc. Y la Organización Mundial de la Salud nos está comentando que vamos a tener para el 2030, ¿no? 2.100 millones de personas que tengan más de 80 años. Entonces, bueno, pues esto implica que nosotros conozcamos precisamente cuáles son las consecuencias en tanto a salud cognitiva de estas personas, porque van a requerir atención en este sentido. Tal es el caso que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la década que va a ir del 2021 al 2031 como la década del envejecimiento con calidad, para que los países miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas planteen objetivos estratégicos que lleven a que, bueno, pues estas personas tengan una mejor calidad de vida cuando lleguemos a estos años, ¿no? Fíjense, para 2100, 3.200 millones de personas. Entonces, bueno, pues este es un aspecto que necesitamos considerar, ¿no? Que se espera que en el futuro, en el mediano plazo, tengamos personas de más edad que por razones de envejecimiento natural enfrenten deterioro cognitivo.
en padecimientos como el Alzheimer, como el Parkinson y como las demencias, los principales síntomas son estos, ¿no? De deterioro cognitivo. El olvido es característico, pero también el que de alguna manera pierden la posibilidad de valerse por sí mismos y de tener esta adaptación a su medio ambiente en las diferentes áreas de vida que fueron las que les comenté, ¿no? Aunado a la cantidad de personas que van a padecer algún nivel de deterioro cognitivo por causa de la edad, resulta que pues además, ¿no? Estamos enfrentando una pandemia. Una pandemia que no sabemos todavía bien a bien porque las investigaciones todavía están en curso. ¿De qué manera afectaron nuestro cerebro? Sabemos que las personas que sufrieron el COVID de manera grave, que tuvieron que estar internadas, no solamente sufrieron la inflamación de los pulmones y afectaciones respiratorias, sino, por ejemplo, la anosmia, es decir, la incapacidad de olfato, tenía que ver con una inflamación en las células gliales o en la materia gris del cerebro, ¿no? Es una afectación que está en el cerebro. Y se sabe también ahora que esta inflamación estaba en otras partes del cuerpo, también en el cerebro. Esta inflamación del cerebro se está comprobando el día de hoy a través de diferentes investigaciones y metaanálisis, que obviamente son causa de deterioro cognitivo. Así como no sabemos si el virus como tal se esté alojando o se quede alojado en algún lugar del cerebro. Porque, repito, no tenemos certezas todavía, todo esto está en proceso de investigación, pero algunas investigaciones que ya se han podido hacer con los cerebros de las personas que fallecieron y que sufrieron, que fallecieron por COVID, se puede determinar que el virus se queda alojado también en algunas partes del cerebro. Entonces, esto pudiera estar ocasionando que se tuviera alteraciones en algunos lugares del cerebro y esto ocasionara también deterioro cognitivo. Entonces, ahora, fíjense, dice acá. perdón, Carmen. Ahora, creo que hasta aquí, ¿no? Todo es muy interesante porque yo quiero hacer algo como una intervención interesante e importante porque si algo le tiene miedo a la gente es a la salud mental. Si algo le tiene miedo a la gente es al cerebro, ¿no? O sea, pensar en que el cerebro es el que me domina, pensar en que el cerebro es el que me vuelve loco, o pensar en que, no, o sea, existe estómago, hígado, existe el intestino, el otro, ¿no? Pero el cerebro no, ese no existe en el pensamiento cotidiano, normal. No piensan, ¿eh? No piensan que a través del cerebro vienen todos estos procesos cognitivos de percepción, organización, planificación, que además, como bien lo dices tú, son los primeros años de vida hasta los 21, 25 años que ya se forma todo el cerebro y lo último que se forma es el frontal, ¿no? Entonces, todo esto, si hay trastornos obsesivos, compulsivos, de identidad, de TDA, todo eso, consumo de sustancias, alcoholismo, bla, bla, TDA, todo eso, el lóbulo frontal no se termina de resolver. De madurar, ¿no? Entonces, no es que estén locos, no es que estemos locos, es que afectó muchas cosas, como dice la doctora, como dice la maestra. O sea, interviene todo lo de la comunidad, las relaciones interpersonales, el cómo viví, el cómo me desarrollé, todo esto. Y aunado
con todo esto que está diciendo la maestra Castañeda, es que además de todo, tenemos ahora el COVID, ¿no? Aparte de todo esto de lo que ya ella habló, ahora viene el COVID. Yo hace unas semanas que yo le dije, oye, ¿cómo ves si hacemos un programa? Y me dijo, oye, hace un tiempo me dijiste que por qué no hacíamos algo sobre los efectos secundarios sobre el COVID-19 a nivel trastorno mental. No, bueno, eh, en, en el, ¿cómo se llama? Es que yo tuve COVID. Entonces también por eso me resulta muy interesante porque miren cómo estoy tratando de identificar lo que estoy pensando. Yo tengo apenas, ¿qué? 3 semanas de haber tenido COVID. Entonces ella cuando me dijo, le dije, órale, no, pues sí. Porque yo ya le había dicho antes de que me diera el COVID que hiciéramos un programa sobre esto de los efectos secundarios del COVID a nivel mental, ¿no? Entonces en ese momento ella me da, Carmen, me dijiste, no, es que todavía yo no sé mucho y todo esto. Y ella ya había padecido el COVID y bueno, pues son temas como intocables, ¿no? Entonces, ahora que ya tuve el COVID, me dijo, oye, ¿cómo ves si hablamos? Y yo sentí así como una patada así como dentro. Dije, ay, uy, exactamente eso estoy viviendo, ¿no? Entonces le dije, bueno, ok, pues entrémosle al tema, ¿no? Sí, hay una alteración. Sí, ya se dieron cuenta ahorita que pues sí, que hay un efecto. No, no creo que sea que se quede, no, no lo creo, ¿no? Pero sí es algo que, pues sí, lo podemos pensar, Carmen, que nuestra salud mental es la que nos ayuda en nuestra salud física. Pues yo no le veo por qué no este virus que apenas se está conociendo, que no lo hace un virus como la influenza, no, no lo hace como otros virus que que han vivido la población y que ahora ya están más erradicados, como la viruela, como, bueno, otros muchos, ¿no? Que sí, porque no se conoce bien, ¿no? Sin embargo, los metaanálisis que podamos nosotros ya encontrar disponibles en la literatura especializada nos comentan que, bueno, sí, este virus también se alojó en el cerebro, también causó inflamación en el cerebro y, bueno, sabemos que la inflamación en el cerebro es causa de muchas disfunciones y también aquellos pacientes que sufrieron hipoxia seguramente van a tener también deterioro cognitivo. ¿Qué es la hipoxia? La falta de oxígeno. Acuérdense que esa era durante las primeras etapas de la pandemia, ese era uno de los principales síntomas, la falta de oxigenación. Nuestras células se mueren y las células de nuestro cuerpo, bueno, pues se mueren por falta de oxígeno. Y nuestras neuronas, que son las que activan el cerebro, pues son células, ¿no? Entonces, por un lado, la inflamación y por otro lado, la hipoxia, la falta de oxígeno, generaron, bueno, pues que en la mayoría de los pacientes, las investigaciones que revisamos, que les pudiera yo compartir, pues nos dicen que arriba del 30% de las personas que estuvieron hospitalizadas sufrieron niveles altos de deterioro cognitivo en el momento en el cual pues ellos estaban en la etapa crítica. Entonces, lo que nos dicen estas investigaciones es que nosotros necesitamos abordar esta situación física siempre que nuestros consultantes nos reporten que padecieron COVID de manera crítica, pero nos están comentando que no nada más las personas que lo sufrieron de manera crítica, sino a todos. A todos
porque, bueno, pues como tú bien dices, no sabemos cómo se comporte. Por ahí ya hay estudios que dicen que más o menos tiene el mismo comportamiento que el del herpes o que el de la varicela. Entonces, podemos nosotros inferir, aunque todavía no A ver, hay perdón, o sea, investigación. la varicela también llega al cerebro y el Claro. herpes. Bueno, no, lo que se queda es que se queda en la sangre. Los virus del herpes y la varicela nunca se desalojan del cuerpo en su totalidad, sino que se Ok. quedan en tu cuerpo y en algún momento haciendo, no sé, contacto con alguna situación detonante, vuelve a emerger, ¿no? Entonces tú puedes tener varicela 2 veces, 3 veces o el herpes 2 veces y 3 veces porque se queda ahí en tu sistema y en algún momento puede volver a activarse. Entonces están como que llegando a Perdón, conclusiones que perdón. del COVID Entonces, puede funcionar perdón, así. más bien, perdón. Ese más bien es el virus el que se vuelve a desarrollar, como el herpes y la varicela. O sea, porque el herpes Exacto. yo lo identifico más como una parte ansiosa y de estrés. Yo así lo ¿No? identifico más. Te voy a decir por qué. Porque en alguna ocasión, cuando yo estuve sola hace unos años, que mis hijos se fueron a vivir con su papá y que a mí me dio mucha angustia de separación, o sea, así lo puedo denominar, angustia de separación. A mí me dio herpes, tuve herpes, nada más que yo no sabía perdón, pero bueno, fregados era una cosa que me pasó aquí abajo del busto y la verdad es que yo tenía que subir los brazos porque me ardía horriblemente, Carmen, ¿no? Era una cosa roja, espantosa y fíjate que cuando empecé análisis con un protocolo de investigación que me invitaron, se me quitó, se me quitó el herpes. Bueno, ahí no soy especialista en medicina, obviamente, ¿no? Sin embargo, acuérdate que esto está más bien relacionado con los detonantes. Cuando nosotros tenemos algún tipo de ansiedad, de angustia o de estrés, el estrés lo que hace es bajar tus defensas. Y cuando tus defensas están bajas, pues inmediatamente eres presa de alguna infección y, por supuesto, de alguna enfermedad que ataque tu organismo porque tus defensas están bajas. El estrés lo Eso, que ocasiona mucho eso, ¿no? es que Eso. sube los niveles de cortisol. Y el cortisol que hace en el cerebro, pues te corroe, es como un venenito, ¿no? Entonces te deja indefensa frente a patógenos. Eso es bien interesante que toques el tema del cortisol, porque el cortisol es como alguna vez unos pacientes me han dicho, es que, oye, yo he escuchado algo así como medio raro que se llama cortisol y que se desarrolla por la parte estresante y que, por ejemplo, las embarazadas si tienen mucho estrés, elevan el cortisol, se lo transfieren o se lo transmitan al bebé y entonces el bebé pues sale con esta parte alta de estrés, ¿no? Es bien interesante todo esto que estás comentando porque a mí me queda muy claro que es bien importante que nuestro público, entienda y sepa que lo que nos rige es nuestro sistema nervioso central. Como bien lo dices tú, o sea, si hay estrés, si hay ansiedad, si hay angustia, si hay miedo, que es lo que provocó el COVID, ¿no? Mucha angustia, miedo, mucho miedo, ¿no? Mucha ansiedad, mucha intolerancia, miedo a algo extraño que yo no conozco, ¿no? Y que me puede enfermar y que además me pueda morir por asfixia. Yo así lo digo, ¿no? Ansiedad porque estoy encerrada y yo quiero salir y estoy acostumbrada a ir a trabajar, ir a mi programa de radio, o sea, hablando de mí, ¿no? Ir a diferentes actividades y ahora no, ahora me tengo que quedar encerrada, ¿no? Ansiedad, angustia de separación porque
que provoca esta ansiedad o esta angustia de separación provoca esta ansiedad porque no tengo mi consultorio, dónde voy a recibir a mis pacientes, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, todo esto va desarrollando en el sistema nervioso central, pues esta baja, ¿no? De cognición, por lo menos por lo que vas diciendo, en cuanto a la aceptación de todo ese entorno que se nos está moviendo, ¿no? Entonces, como dices tú, luego vienen las pérdidas, luego viene que la gente cercana a mí, como ahorita que es la quinta ola, ya me voy enterando que mi amiga, la otra, aquella, el otro, mis hijos, mi nieta, a mí nos dio COVID, que tú lo viviste hace un año, que estuvo muy fuerte, ¿no? No son cosas sencillas de procesar, ¿no? Entonces, si el proceso emocional tiene que ver con nuestro proceso mental, más aparte el proceso físico, pues es que es bien interesante ustedes, público, que lo entiendan, que pues todos necesitamos un apoyo emocional, físico, como dice la doctora, la maestra, es saber qué nos ha pasado en estos 2 años y medio, más lo que vivimos anteriormente, ¿verdad, Carmen? Es que esa es la idea, ¿no? Por eso, a modo de ser un poquito didáctica, si puedo serlo, pues es entender que el deterioro cognitivo que de repente estamos experimentando puede ser ocasionado precisamente por esta pandemia de salud mental que de por sí traíamos, más la salud de nuestro cerebro, más el COVID, ¿no? Entonces, por eso dejo fija esta lámina acá que dice COVID-19 está asociado con disfunción cognitiva a largo plazo y aceleración de las patologías y los síntomas de la enfermedad del Alzheimer. No lo digo yo, lo dice la Asociación Internacional de Alzheimer. Entonces, ¿no? Es que pues pareciera ser que trascendemos la sintomatología física del COVID y sin embargo necesitamos estar muy pendientes de si trae en este momento o más adelante para nosotros consecuencias en nuestra forma de planear, de organizar, de recordar, de relacionarnos con los demás y con nuestra vida, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Aquí les traigo, pues, la doctora Alison Navis del Centro Monte Sinaí en Estados Unidos, pues es de las pioneras en hacer una serie de investigaciones, ¿no? Ahora ya lo estamos compartiendo con México también. En FESCO Titlán, a partir de la pandemia, se abrió el primer banco de cerebros en México para estudiar finalmente y poder tener certezas. Pero hasta ahorita, bueno, pues dice esta doctora Navis que alrededor del 70% de los pacientes con COVID experimentan niebla mental. Esto que es el tema que les estoy tratando el día de hoy, que es el dichoso brain fog, y que es un síntoma neurológico más común, pero pueden ser otros, ¿no? Y bueno, pues a este le siguen dolores de cabeza, fatiga y sensaciones de hormigueo o adormecimiento en el cuerpo. ¿Qué es el brain fog o cómo lo definimos? Ya se los traducí, ¿no? Niebla mental. Sin embargo, fíjense, es la dificultad para concentrarse, para focalizar los pensamientos que pueden interferir con nuestras capacidades para memorizar y con el recuerdo diferido, ¿no? Pero, por ejemplo, perdón, Carmen. Por ejemplo, esto que ahorita te diste cuenta, o sea, que me ha pasado, como por ejemplo decir una palabra y la digo mal, ¿no? Como hace unos días cuando tuve un programa con otra colega,
no decía bien o no leía bien algunas palabras, ¿no? Entonces, esto más bien me lleva a pensar en la concentración, ¿no? Y lo que he tenido que hacer es darme cuenta de cómo estoy hablando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Así como lo estoy hablando, o sea, pausadamente, o sea, ¿qué estoy diciendo? Porque, pues si yo pedí que hiciéramos un programa hace tiempo, hace un año, y ya me dio COVID, y me di cuenta haciendo un programa que dije mal una palabra, dije, ¡ay! Y luego dije otra mal, dije, ¡ah! Yo ahorita no me podía concentrar bien. Digo, no es por el que me estoy tomando un vino, no. O a lo mejor se está asociando. Importante que cuando hablamos de todo un síndrome, estamos hablando del conjunto de síntomas, ¿no? Entonces, una golondrina no hace verano, hay que ver un conjunto. Hay que entender el brain fog como una confusión en general, ¿no? Entonces, se llama brain fog, se llama niebla mental, se llama mental fog, se llama síndrome de disejecutivo, confusión mental o fibroniebla. Pero aquí es la confusión, una sensación de confusión mental, ¿no? Okay. Entonces, fíjate, por eso te decía, es conjunto de síntomas que evidencian la alteración en los procesos cognitivos y o funciones ejecutivas. Hay olvidos, pero también, por ejemplo, ¿no? Llegó a suceder en algunos pacientes que me decían, es que pues me salí a la calle y de repente, ¿a dónde iba? ¿Qué vine a comprar? O que de repente ya iban por otra ruta que nunca habían, o que la desconocieron, ¿no? O que dijeron, ah, pues si yo toda la vida he hecho mi trabajo y hoy no lo puedo hacer. Entonces, o que definitivamente, es decir, no es nada más estas situaciones que luego por las cuestiones cotidianas nos llegan a pasar de que, ¿a qué iba? Si iba al refrigerador, o ¿dónde dejé las llaves? Ya las olvidé, sino que es el conjunto de situaciones, ¿no? Ya es falta de concentración, ya es falta de memorización, ¿no? Es esta sensación de que me siento confundido, de que incluso algunas personas llegaron a reportar que no sabían quiénes eran y en dónde estaban por breves momentos. Entonces, aquí en este síndrome vemos alteración de la percepción, afectación de la cognición, reduce nuestra capacidad de planificación de nuestra vida diaria y la capacidad de atención de quien lo padece. En la mayoría de los casos afecta a los adultos, pero se puede presentar también en niños con síntomas similares en ambos y se presenta de manera escalonada o por periodos. Es decir, el brain fog, a diferencia del deterioro cognitivo que nosotros podemos ir observando, que vamos a enfrentar por nuestra edad, es transitorio, ¿no? Es decir, puede que no sea progresivo, sino que ahí se quede. Entonces, puede que si no lo detectamos, si no le damos un tratamiento, puede derivar, sí, en deterioro cognitivo. Entonces, de momento el brain fog no es una enfermedad, ¿no? Es un conjunto de síntomas, pero puede derivar en deterioro cognitivo. Por eso es tan importante que a nuestros consultantes les hagamos una evaluación, un cribado de deterioro cognitivo cuando hayan transitado por el COVID, sí o sí, aunque lo hayan transitado de manera leve, para que nosotros entonces podamos ofrecerles una evaluación que corresponda, que en efecto, ¿no?, sea correspondiente con el brain fog y podamos trabajar a nivel preventivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues, frenarlo, pararlo. Perdón, Ajá. Carmen, de tus pacientes que tienes, ¿has hecho, y que sepas que les dio COVID, les has hecho esta evaluación? Claro, en la evaluación, fíjate, tan sencillo como preguntarles cómo transitaron por el COVID, ¿no? Si lo sufriste personalmente, si lo sufriste crítico, leve, ¿cómo? Si no lo sufriste, si lo sufrió alguna persona de tu familia y cómo te afectó.
Y si no lo padeciste directamente, bueno, pues cuáles fueron las circunstancias de incertidumbre, estrés y demás que padeciste. Y en el caso de aquellos que me dijeron que sí, entonces estamos haciendo cribados. Estamos utilizando el test de MOCA, que es el test de evaluación de Montreal, cognitivo de Montreal, para detectar brain fog. Es un test que se aplica en 10 minutos y que, bueno, pues nos puede dejar tranquilos respecto a si el COVID dejó algún tipo de secuela cognitiva. Entonces, sí, yo sí, incluso he estado haciendo evaluaciones, nada más que me han estado pidiendo, ¿no? Maestra, me siento confusa, quiero saber si tengo ya brain fog o no, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos hacer este tipo de evaluaciones, bueno, pues para que la persona se quede tranquila en este sentido. Y si no es así, bueno, pues entonces remitirla a quien sepa hacer estas rehabilitaciones para que, pare ahí y no se siga deteriorando la persona, porque si se deteriora, ya les comentaba yo, que puede desencadenar que el deterioro cognitivo que desencadena Alzheimer o a Parkinson pueda venir antes de lo que pudiera venir si no lo detectamos a tiempo. Hay que evaluar también. O sea que es derivar o llevar con un neuropsicólogo. Exacto. Si detectas que sí tiene una significancia, sí. Si no, bueno, pues hay que nada más, pues, incrementar la reserva cognitiva, ¿no? Mejorar la alimentación, mejorar la higiene del sueño, implementar una serie de estimulaciones que le permitan, pues, mantener activa su memoria, su concentración, su lenguaje, etcétera, ¿no? Una serie de actividades que le permitan, pues, en corto plazo superar esta confusión. Y esto que leí ahora que me mandaste tu trabajo, esto que leí que ahorita lo vas a comentar, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que todo tiene un origen, ¿no? Y este origen, pues tiene que ver con 2 siglos atrás, ¿no? Y que me llamó mucho la atención el entender que la niebla mental tiene mucha relación con esta parte de la menopausia, ¿no? O sea, o de la, ¿qué? Mira, No sé bueno, si también, no sé si también, eh, relacionarlo con la personalidad histriónica, ¿no? Em, porque, pues, las pacientes no recordaban nada, ¿no? Entonces, pues no sé tú, pero bueno, yo sí ya pasé por esa, no la pasé porque no la sufrí, la menopausia, pero ahora que lo leí dije, bueno, no sé si aparte del COVID, se me vino esto porque hace no tiene mucho que se me vino así un mega calor y estaba yo sudando y la cara la sentía ardiendo y de repente pensé, ay, ¿será la menopausia a esta edad que se supone que ya la debería haber pasado? Entonces, me deja pensando con esto que leí, más lo que ya viví, más lo que me sucedió hace unas semanas. Híjole. Bueno, lo que O pasa sea, es que el término brain fog no se acuñó con el COVID, ¿no? no, es lo que Viene estoy desde el viendo. siglo XIX y bueno, pues se origina con este señor Edward Teale, que lo utilizaba finalmente pues para tratar de explicarse pues algunas situaciones que vivían las mujeres menopáusicas, pero en la actualidad ya se comprobó que en efecto estos síntomas tenían que ver con procesos de alteración neurológica. No tiene que ver con la parte de la personalidad histriónica, tiene que ver con afectaciones neurológicas. Acuérdate que estamos hablando de que en efecto estamos encontrando alteraciones cerebrales, ¿no? Aunque sea mínima. Entonces, bueno, ahí surge la palabra niebla mental y la han encontrado en muchas enfermedades, por ejemplo, la fibromialgia, sobre todo aquellas que derivan de dolor, como la fibromialgia, ¿no? Están encontrando que existe mucho esta confusión, precisamente porque el cuerpo de pronto pues necesita tener una respuesta frente a esta incapacidad de comprender exactamente lo que está sucediendo, pero al final de cuentas sí es una situación neurológica.
¿no? Entonces, eso sí es importante. entonces a mí lo que me llevó a pensar cuando llegué a esta parte de que tú nos estás compartiendo, o sea, mi pregunta es la siguiente, como quien dice, ¿esto lo padecemos más las mujeres? ¿La niebla No, mental? no, 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 no. Bueno, es que la niebla mental, la confusión mental es una cuestión que tiene que ver con alteraciones neurológicas. Por lo tanto, se puede presentar ante diferentes situaciones. No, Por se puede. ejemplo, perdón, gente cercana a mí, amigos, familia y demás, que he sabido de personas con Alzheimer, pues han sido mujeres, fueron mujeres. Bueno, no te podría yo asegurar cuál es la prevalencia, ¿no? Genérica del Alzheimer, no, no soy experta en Alzheimer, pero no creería yo, al contrario. Yo tengo idea de que esto se presenta de manera estadística con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Sin embargo, ¿Sí? no soy experta y no te lo podría asegurar. Habría que investigar ese dato, ¿no? Pero bueno, mira, según los datos estadísticos que tiene la Organización Mundial de la Salud, se estima que cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo estén afectados por la neblina mental, ¿no? Hace poco más de 5 años que se empezó a hablar de esta problemática en personas con mucha exigencia, demanda y sobrecargo de responsabilidades, que era lo que tú decías, el estrés. Y entonces, por esa razón, al brain fog se le ha dado por llamarla la enfermedad del siglo XXI. Entonces, imagínate la importancia del tema que te estoy exponiendo, que nos está ocupando. O sea, no es pequeña cosa lo que nosotros necesitamos revisar. ¿Cuáles son estos síntomas del brain fog? Bueno, pues hay problemas de concentración, se te olvidan las cosas, ¿no? Hay fallas en tu memoria, hay cansancio, fatiga, altibajos en los estados de ánimo, dolores de cabeza, que no te importen las cosas, ¿no? Que tengas apatía, que te desorientes. Este es el punto fundamental y que a lo mejor incluso haya estados de ansiedad, ¿no? Entonces, este grupo de sintomatología es la que nos pudiera estar refiriendo que existe, ¿no? El brain fog. Puede afectar nuestra concentración, puede afectar nuestra memoria, incluyendo la capacidad de almacenar y recuperar información, capacidad para procesar y comprender la información, procesar la información, ¿no? Entonces, me están diciendo buenos días y yo me quedo así como, ¿qué contesto? Ah, sí, fui por el pan, ¿no? Entonces, hasta esos niveles puede llevar. Sin embargo, sí quiero reiterar, el brain fog es un deterioro cognitivo leve que puede ser transitorio, pero que si no lo atendemos puede derivar en que se active con mayor celeridad el deterioro cognitivo que por edad vamos a tener que enfrentar. Entonces, y qué bueno, ajá. y qué bueno por ahí, como para ir acá cerrando este programa, pues tiene que ver todo esto, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, ¿no? No sé tú cómo lo viviste o cómo lo sentiste o si lo pasaste, porque bueno, tú viviste el COVID, este, pues date cuenta, ¿no? De lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo y hacer esta trabajo de concentración, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Como en otros, si se están dando cuenta que tienen problemas de olvido, pues reconocer y pensar, a ver, ¿dónde lo dejé? ¿Qué dejé? A ver, ¿qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice? Pues, ni siquiera para ir tan tierno, sino ¿qué hice ayer? ¿O qué hice hace una hora? ¿No? O sea, esos trabajos cognitivos que hay que hacer porque, pues sí se padece, ¿no? Y que, por ejemplo, ahora que hablaste de los niños, ¿no? Que mi nieta tiene 3 años y acaba de tener COVID, ¿no? Que la verdad es que le dio muy leve, gracias a Dios. Este, pues sí me preocupa, ¿no? Pero bueno, apenas la voy a ver porque no vive aquí, ya lo sabes, ¿no? Tú, Carmen. Y bueno, pues ahora que la vea voy a darme cuenta cómo está, aunque
creo que está bien, porque ahora que la vi me dijo, ya estoy bien. O sea, ya, ¿cómo estás? Que ya estoy bien. O sea, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, Y bueno, por tu idea de ir cerrando, aquí la idea es que sepamos que existe, que todos estos síntomas que de repente estamos experimentando son o pueden ser derivados de la infección por COVID, pero no nada más. Todo lo que impactó, el hecho de que nosotros hayamos estado en la incertidumbre, en el estrés, bajo la pérdida, los trastornos de sueño y demás, todo eso pudo hacer también que se generara esta confusión y esta neblina mental. Es importantísimo entonces que nosotros nos acerquemos, en primera, como población en general, nuestra audiencia, que si detecta alguna de estas sintomatología, acuda a un especialista para que pueda hacerle un cribado, es decir, una evaluación que le permita en algún momento detectar si en efecto tiene brain fog y cuáles serían las posibilidades para que pueda trascenderlo, para que no derive en un deterioro cognitivo real. Y para nosotros, los profesionales de la salud mental, obligarnos a saber del tema, obligarnos a adquirir estrategias de evaluación que nos permitan detectar si nuestros pacientes lo están sufriendo o no. La paciente me dijo, se me olvidó la sesión, mira tú, si tenemos un año trabajando y se te olvida el día y la hora de tu sesión, no, en efecto se me olvidó, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que nosotros estar preparados con estrategias de evaluación, con estrategias de intervención y haciendo redes de profesionistas que nos permitan atender, porque si no, lo que se nos espera a corto plazo es una ola de pacientes con deterioro cognitivo grave que no vamos a poder atender, mucho menos nuestras instancias de salud mental. En Estados Unidos, por ejemplo, ya es protocolo que las personas que tienen COVID inmediatamente saliendo de la situación crítica, evalúan, les aplican este cribado de test de MOCA, en algunos casos el Mini-Mental, por ejemplo, para que antes de darlos de alta puedan evaluar esta parte. Pero aquí en México no. Aquí en México es, bueno, pues apenas y ya te salvé, ¿no? Te atiendo la parte física, pero no hay un protocolo para atender la parte cognitiva, que eso se nos va a venir después, ¿no? Ya que logremos controlar la infección del virus. Entonces, ahora lo que se nos viene, pues es esto, ¿no? Y si los profesionistas ni siquiera sabemos que existe y no tenemos las herramientas para evaluar, estamos en desventaja para atender a nuestra población consultante, ¿no? y bueno, pues para ya concluir esta parte de la que dices que, ¿no? ¿Quién iba a decir que un año después, hoy vamos a hablar de esto? Gracias a Dios, ¿no? Que lo podemos hablar. Justo hace un año, Odette, que yo estaba con mi vida pendiendo de un hilo, justo hace un año. Fíjate, ay, que cómo es la vida, ¿no? Que nos da esta fortuna de decir, pues ya es hace un año y estoy aquí, ¿no? O sea, qué fortuna, porque sí, a ella sí le pegó duro, a mí, gracias a Dios, pues no, gracias a Dios no, pero estuvo pesado, porque bueno, ya estamos vacunados y bueno, pues sí, ¿no? No podemos dejarlo de lado y sobre todo que es algo, como dice Carmen, que si no lo atendemos se puede multiplicar, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepan, el sistema nervioso central es fundamental para nuestra salud física, emocional, cognitiva, de laboral, educativa, familiar, social. O sea, la salud mental tiene mucho que ver cómo vivimos, qué hacemos, cómo trabajamos, cómo compartimos. La salud mental es todo, o sea, no es que esté loco, ¿sí me entienden? O sea, no estamos locos. Hemos padecido cosas normales en la vida, ¿no? Entonces, y si aparte nos dio el COVID y nos pegó duro y no trabajamos esta parte cognitiva, pues sí está cañón, ¿no? Entonces,
Pues muchísimas gracias, Carmen, por haberme dado este placer de hablar de esto, ¿no? Casi un poquito menos, ¿no? Después de que tuviste el COVID, que yo ya empezaba a escuchar sobre esta cosa, este rollo de que afectaba a nivel el sistema nervioso central. Porque sí, o sea, se inflama el cerebro, se nos inflaman los pulmones, se nos inflama todo. Pues, ¿por qué no se nos va a inflamar el cerebro, no? Entonces, muchísimas gracias. Me ayudó muchísimo a entender, a entenderme, a entender a mis pacientes que han padecido COVID y que, bueno, hasta ahorita no me he dado cuenta de nada de esto, de lo que tú has hablado, pero no se descarta, ¿verdad? Esperemos que mis pacientes sigan avante. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. ¿Quieres dejar tus datos ya para concluir? Muchísimas gracias, Odette. Este tema da para mucho más, obviamente, ¿no? Yo nada más quiero invitarlos a que pues se interesen en el tema y lo investiguen. Claro que sí, en mi WhatsApp o celular 57 17 77 83 85. Me encuentran en casenet@gmail.com. Estoy en Instagram como Carmen Castañeda 963 y en Facebook como Carmen Casenet Castañeda. A sus órdenes. Y bueno, pues esto es increíble porque la maestra hace 6 años no se acordaba de su celular y ahorita ya se lo sabe, pero a la perfección, ya está Instagram, Facebook, ¿no? O sea, ¡wow! ¿No? Entonces, felicidades, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de reconocimiento a través de los años. En mi caso, ¿no? De que tengo la oportunidad de conocerla y pues ahorita sí me dejó de a 4, ¿verdad? Porque ya, de todo así. Es un efecto de la pandemia, también quiero decirles, ¿eh? Que estamos más pendientes. Hace unos días que hoy voy a tener, va a salir en CEPAP y en YouTube, en Creativarte, un programa con la licenciada y maestra en psicoanálisis de Chile, ¿no? Que sobre Thomas Ogden, y le decía, perdón, hace un año tuvimos un programa, exactamente hace un año, qué curioso, así como tú con el COVID. Hace un año ella y yo hicimos un programa en Creativarte y estaba muy nerviosa, ¿no? Y ahora que pudimos tener el programa, le digo al final, así como ahorita contigo, ¿no? Órale, estás más fluida y más, dice, pues sí, Odette, porque ya es un año de estar con programas y entrevistas y esto y el otro. O sea que no todo es tan malo, ¿no? No todo es tan malo. Otra colega, ya para concluir, porque ya tengo paciente, otra colega me decía, es que yo ya no soporto esto a nivel, trabajo a nivel de no presencial, ¿no? Le digo, ay, verás que yo me siento tan cómoda. O sea, la verdad es que me siento tan bien. O sea, ¿no? O sea, me acomodé, oye, después de que estaba yo peleando con esto, ahora estoy bien cómoda. Claro que sí, vienen algunos que otros en presencial, pero no estoy muy a gusto. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Odette, a todo tu auditorio. Un like, síguenos, ve, CEPAP, Creativarte, _, YouTube, Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye bye.